Hola, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Filmoteca Retiro para la presentación de la película Asamblea, el primer largometraje de Àlex Montoya y una película que me hace particular ilusión presentar casi en estas circunstancias tan extrañas en la distancia, porque se trata de la primera película que se ha estrenado en vez de en salas, estaba previsto que se estrenara en salas, pero se ha estrenado en plataforma de vídeo. Entonces, ha tenido toda una trayectoria ya de distribución muy condicionada por las circunstancias que estamos viviendo, porque se iba a estrenar en el mes de abril, cuando tuvieron que cerrar las salas. Entonces, bueno, tiene su interés que ahora la estemos viendo colectivamente, aunque sea en estas circunstancias. Además, se trata de una estrategia de distribución valiente que ha permitido también el hecho de ser una película de bajo presupuesto, así muy familiar, que es un elemento que se trasluce a lo largo de distintos elementos de la película en cuanto a los riesgos que asume, dado que es una película en principio muy teatral, muy sencillita, pero con la que es muy fácil empatizar. El largometraje, como digo, se trata de la ópera prima de Àlex Montoya. Sin embargo, este cineasta tiene una larguísima trayectoria de cortometrajista, o sea, como cortometrajista a sus espaldas, entre los que destacan Cómo conocí a tu padre, que recibió la mención especial en el Festival de Cine de Sundance, y Lucas, que fue nominada a los Goya, y que tal fue su éxito que ahora se ha convertido en un largometraje que, de nuevo, dadas las circunstancias, está esperando distribución, pero que podremos ver, esperemos, pronto en las pantallas. Pero bueno, mientras tanto nos quedamos hasta entonces con Asamblea, como digo, una película fresca, una comedia coral muy fresca para el verano, en la que es muy fácil sentir la empatía porque narra, sin desvelar grandes misterios, pero bueno, narra una situación muy cotidiana en la que todos nos hemos podido ver inmersos en numerosas ocasiones, que son esas reuniones colectivas que van muy bien llevadas con, eso ya digo, en una localización muy reducida y con todo el peso del diálogo, pero muy bien llevadas por un gran elenco coral, entre las que destacan caras muy conocidas del mundo, tanto del cine como del teatro y la televisión, como son Cristina Plazas, Irene Anula, que podemos conocer de Vis a Vis, aunque ha trabajado previamente también con Àlex Montoya, Nacho Fresneda, el que además de películas como El Reino podemos reconocer en su día de Hospital Central y en la mucho más reciente El Ministerio del Tiempo, de Francesc Garrido, de Sé quién eres, y unos grandes descubrimientos como son Greta Fernández, la actriz que ha consagrado últimamente grandes galardones por su interpretación en La hija de un ladrón. Como digo, una película que además es valiente en cuanto a no hay apenas, verán que no hay apenas elipses, son situaciones muy cotidianas en la que se trabaja la cuestión del idioma, porque la película está tanto en valenciano como en castellano, que se va alternando indistintamente. Es una estrategia que desde el punto de vista de la industria también es arriesgada, y que tiene, dentro de esa sencillez, sin embargo, tiene ecos de películas, de otro tipo de películas y de grandes cómicos, como los hermanos Marx o como los Monty Python, de las que cuando termine la película. De momento simplemente decirles eso, que disfruten de esta suerte de ficción documental del absurdo, basada en una obra de teatro. Verán, no les quiero desvelar mucho, pero lo podemos hablar más tarde, cómo tiene una impronta del teatro, de la obra de teatro de la que bebe, una obra de 2012. Pero bueno, como digo, les dejo disfrutar de la película previamente y después comentamos todo esto. Recordarles que pueden ver la película justo debajo de mí, ingresando la clave que les han hecho llegar por email, y que pueden estar en contacto con nosotros a través de Twitter con el hashtag Filmoteca Retiro y vía WhatsApp por el 722-834396.
en la que eso pueden hacer todos sus comentarios y preguntas, pero me gustaría que, a pesar de la distancia, pudiéramos disfrutar colectivamente de la reflexión acerca de esta película. Así que muchas gracias y que la disfruten. Volvemos aquí en torno a las 8:25. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos otra vez, espero que hayan disfrutado muchísimo de la película. Antes que nada, recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros en directo a través de Twitter con el hashtag Filmoteca Retiro o por WhatsApp al 722-834396. Pueden transmitirnos todas las preguntas o comentarios que tengan y las vamos respondiendo. Mientras se animan, recoger un poquito lo que les estaba comentando antes. Entender esta película implica retrotraerse un poquito a sus orígenes, ¿no? Al final es una película que ha sido, como les comentaba antes, con la distribución, ha sido muy fruto del azar y de las circunstancias, pero esto también ocurrió ya desde el comienzo, desde la producción. Como les comentaba antes, se trata de una adaptación de la obra de teatro que se llama La Gent, de Julie Deshla y de Jaume Pérez. Era una adaptación que ya hicieron, ellos son guionistas de la película también, entonces, que hicieron preparándolo para la gran pantalla, paradojas en estas circunstancias. Que en un principio iba a desarrollar otro equipo de producción, pero bueno, por distintos avatares la productora tuvo que vender el proyecto y entonces fue una película que se quedó, digamos, descabezada, ¿no? Entonces contaba el director que bueno, Alex Montoya comentaba que le llegó a través de unos amigos la idea del proyecto, hilaba muy bien con inquietudes personales que él tenía antes de análisis de la sociedad y de cómo nos vamos comportando como individuos en colectividad. Y al mismo tiempo hilaba también bastante bien con una trayectoria como cortometrajista vinculada con digamos, la cara amarga, ¿no? de la vida cotidiana. Estos conflictos que en principio, pues digamos casi costumbristas, que generan tramas con las que es muy fácil la empatía. Así pasa con el caso del cortometraje que les comentaba antes de Lucas. Contaba en una entrevista a Alex Montoya que literalmente le echó morro, la película no tenía, el proyecto no tenía director, a él le interesó muchísimo cuando leyó la obra, le interesó muchísimo el guión y entonces se postuló para dirigirla y así surgió todo este proyecto. Es interesante recordar eso, que los propios dramaturgos son los guionistas de la película porque sí que se han respetado mucho en general los códigos de la película. Como han podido ver, pues es una película tremendamente verbal. Sí que es verdad que cambia porque estaba planteado en un principio, o sea, como obra de teatro, como un teatro interactivo en el que estaban en círculo los personajes, había más personajes que la película y el público estaba intercalado, ¿no? entre los personajes, o sea, digamos que esa idea de asamblea englobaba muchísimo más al espectador, que por necesidades obvias el cine no puede hacer, pero por lo demás, y salvo alguna pequeña excepción como la licencia que se toma con la pantalla partida, que habrán podido apreciar en momentos puntuales, que le da un mayor dinamismo a los diálogos, que es un recurso que podemos encontrar con otros intereses, pero que podemos encontrar en películas como La soledad de Jaime Rosales. Más allá de estas pequeñas licencias, digamos, puramente cinematográficas, audiovisuales, la película respeta muchísimo el planteamiento inicial. Además, es interesante ver que la obra de teatro es de 2012 y es fundamental esta fecha porque en su momento rompía con muchas cosas. O sea, es imposible entender esta obra sin entender el sistema asambleario del 15M, que es verdad que tenía una trayectoria, digamos, en comunidades, lógicamente, sociológicamente, en comunidades mucho más pequeñas, yendo a cosas cotidianas, como puede ser, pues es un colegio o una asamblea de vecinos, pero bueno, digamos que se exteriorizó para el resto de la sociedad. Y la obra de teatro, sin ser para nada crítica políticamente con este sistema, de hecho, creo que es Elena, el personaje de Elena, que dice al final, es un sistema duro, pero al final, pero es el mejor, ¿no? De alguna manera. O
sea, digamos que sin poner en cuestión para nada la horizontalidad y la diversidad de opiniones desde una perspectiva política, pero sí que buscaba hacer un poco, o sea, hacer crítica, llevado eso desde la comedia, o sea, una crítica bastante amable, aunque tiene sus puntitos de acidez muy interesantes, a todo este sistema, ¿no?, de comunicación, en el que además entramos en conflicto como individuos, y yo creo que está muy bien la película en ese sentido, es muy fácil conectar. Primero porque todos reconocemos a tipos, ¿no?, de personas que están en la... o sea, que habitualmente están en la asamblea, siempre aquellas personas que controlan muchísimo más del tema y que sin querer imponen una jerarquía, pero también otras sobre las que reflexionan en distintas entrevistas el director, que sin tener muy claro a qué vienen o yendo un poco obligados o demás, acaparan el discurso amparados un poco en que la experiencia personal y todas las opiniones son válidas, ¿no? Entonces, ¿cómo entra en conflicto las mejores intenciones del sistema más democrático puro con el pragmatismo, ¿no?, que al final, pues incluso en los círculos de Podemos en su día, pues se acababa orientando hacia una cierta jerarquía por el puro pragmatismo, ¿no? Sobre esto le preguntaba en una entrevista, le preguntaban a Alex Montoya hasta qué punto su interés era eso, puramente político o humano, ¿no? Y hasta qué punto la intención de hacer algo, de generar cierta polémica con el tratamiento de esto, ¿no? Él se desliga absolutamente de un planteamiento, digamos, puramente político en términos de eso, de izquierdas o derechas. De hecho, bueno, él mantiene una necesidad cada vez más acuciante de diálogo frente a una oposición política, pues quizás más dura y menos dialogante. Habla de manera muy crítica de la extrema derecha y de los planteamientos, pues eso, digamos, de poco diversos en cuanto a las opiniones, pero le interesa muchísimo esa podredumbre humana que en el fondo tenemos todos, ¿no? Y de hecho él mismo con Sorna dice que él en las asambleas sería el que estaría todo el rato con el móvil y no sé cómo dice eso, resoplando y demás, ¿no? Porque se exaspera fácilmente. Y esto se trasluce en el retrato de los personajes, que dentro de que tienen que ser muy arquetipos, porque evidentemente, porque la trama no da para grandes arcos dramáticos, pero están todos tratados con cierto cariño y en ningún caso, aunque hay luces y sombras muy evidentes, y siempre un aspecto ciertamente crítico, pero en ningún caso se llevan al absurdo, ¿no? Y esto es algo que hilaba, les decía antes, con una corriente de humor que, digamos, a mí, o sea, que recuerda en algunos aspectos, ¿no?, a estas luchas políticas, ¿no?, por pequeños matices, como podía, pues de grandes películas como puede ser de los Monty Python, La vida de Brian, ¿no? Hay algo en ese enrocamiento en el que entran en juego los egos y las posturas políticas o sociales milimétricas casi en estos debates eternos, ¿no?, que tienen que ver casi con el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular, ¿no? Esta rima yo creo que está muy presente en la película. Insisto, es eso, es como, de alguna manera hay un reflejo de cómo se llega al absurdo sin ser absurdo realmente, ¿no? Siguiendo unos códigos absolutamente cotidianos y de los que todos somos partícipes. Por otro lado también, y esto resulta interesante, no sé qué opinarán si quieren hacer sus comentarios bien por WhatsApp o Twitter, pero es interesante en cuanto al planteamiento, digamos, a esa lucha interna que también hay entre la corrección política en el mejor de los sentidos, entre los valores éticos y las pulsiones más humanas, ¿no? De hecho, hay un momento, a mí el personaje de Sergi, bueno, quizás me parece más interesante en este sentido el personaje, sí, tanto el de Sergi como el que interpreta, disculpad, el que encabeza la asamblea, porque ahí, o sea, se ve el conflicto en una cuestión de género como muy evidente, ¿no? Dentro de todo ese discurso
de todas y todos tenemos la voz y todas y todos debemos ser escuchados. Sin embargo, entran en dinámicas de micromachismos en los que, por ejemplo, el personaje de Elena, que por cierto encabeza un personaje que se parece muchísimo al personaje de Vis a Vis en cuanto a personaje que tiene una figura, digamos, de mayor poder dentro de ese círculo, pero vive en negociación constante con hacerse, o sea, con la necesidad de hacerse oír, ¿no? Entonces, es interesante cómo esto también refleja muy bien ciertos aspectos, ciertas reuniones colectivas, ¿no? que podemos, vamos, que podemos tener todas y todos en mente. Digamos que cuando le han preguntado, lógicamente, le han preguntado muchas cuestiones, o sea, por su posicionamiento en esto, también por la mezcla de los idiomas, ¿no? que planteaba, con la figura de la inmigración, hay una vocación, ¿no? Muy de generar una diversidad, o sea, de reflejar una diversidad social. Planteaba el director que, bueno, sí que se tuvieron que reducir mucho, digamos que la diversidad que sí que estaba planteada en la obra de teatro, pero sí que se busca atender, ¿no? a los distintos grupos o colectivos sociales hegemónicos o minoritarios que podemos encontrar quizás más que en un terreno laboral, en un terreno más de dinámicas sociales o de comunidad. En este sentido también se le ha preguntado bastante de qué va la reunión en realidad, ¿no? Este juego interesante con el que juega el espectador, o sea, el director con la producción con el espectador y al mismo tiempo con los propios personajes, ¿no? De hecho, hila estupendamente con este gag fantástico, o sea, casi al final de la película, cuando el personaje dispuesto a hacer la huelga de hambre confiesa que se ha equivocado de reunión, ¿no? Y que no sabe qué hace ahí, tampoco quería romper muy bien esto. El espectador, yo creo, establece ese juego, ¿no? También con la película, o sea, no entendemos qué hacen ahí, muy bien que se está debatiendo ese juego del concierto, el concierto como algo totalmente desconocido. También se habla mucho de la central en Madrid, o sea, como esos secos de cierta jerarquía y demás, pero absolutamente desconocidos. Entonces, esa transposición hila bien con esta idea circular, ¿no? que os planteaba de la obra de teatro donde todo el mundo está sumergido, ¿no? en la diégesis. Es una estrategia que en principio, o sea, que ha explotado especialmente la película y considero, no sé si tienen alguna discrepancia, pero considero que muy acertadamente en ese sentido. Por otro lado, es interesante cómo se juega con el extrañamiento dentro de... O sea, digamos que en las narrativas más complejas el extrañamiento se produce a través de situaciones, digamos, muchísimo más dramáticas y mucho más rocambolescas. Y sin embargo aquí se vale de cuestiones mínimas, tanto en forma como en contenido, para generar esos mismos vínculos o esos mismos conflictos, ¿no? dentro de la narración. Considero que eso es una de las grandes virtudes de la película en este aspecto y sobre todo en la cuestión de las trampas dialécticas que quizás tras el 15M, tras 2011, se han generado en el mejor y en el peor de los sentidos, ¿no? en la sociedad. Y además es interesante, lo último así sobre esta cuestión es que quizás no sé si tengan en mente alguna otra película que aborde el tema del 15M o similar o ecos sociales de manera crítica, pero por lo general las películas que recogen este tipo de visiones, digamos que no necesariamente mitifican, pero sí que ponen en muy buen lugar y cuestionan un poco, ¿no? estas dinámicas. Entonces, es interesante en este punto de riesgo que asume eso, tanto en forma como en el posicionamiento, que creo que es
del que también hace mucha gala Alex Montoya tanto en los cortometrajes anteriores. No hay buenos, malos, no hay un sistema claro, positivo o negativo, y se ha esforzado muchísimo también en explicar y explicitar en las distintas entrevistas, ¿no? Digamos que esa virtud de no casarse con nadie, por decirlo de alguna manera, de tener una mirada crítica, de hacer suya una historia que es nuestra, pero que al mismo tiempo viene de creadores diferentes, y haberla conseguido llevar hasta este término, creo que es una gran virtud. Y demuestra lo que les comentaba al principio, esa valentía que ha demostrado en la propia distribución y exhibición de la película en este momento, ¿no? Así que con muchas ganas de ver el próximo largometraje, que eso está bloqueado en este momento porque estaba previsto que llegara, o sea, que no sé si saben, pero bueno, generalmente las películas pequeñas, las salidas que tienen cuando no tienen una distribución muy, o sea, cerrada previamente, viven mucho también del festival, de los festivales, y claro, con esta situación pues ha tenido que quedar así bloqueada. Entonces, confiemos en que en un futuro próximo podamos verla, porque desde luego sea una película que, dentro de que tiene un tono dramático muy diferente al de este, sigue teniendo esa impronta que creo que podemos empezar a vislumbrar en Alex Montoya como voz como un cineasta personal, dentro de que mantenga unos códigos, digamos, comerciales, pero sabe imprimir un carácter personal a sus obras. No sé si no hay ningún comentario, no hay ninguna pregunta. Bueno, en ese caso no les entretengo más, simplemente recordarles que el miércoles que viene nos podemos volver a ver en Filmoteca de Retiro, aquí mismo, con Las buenas intenciones, película que espero que también disfruten. Muchas gracias.